Buenas noches por acá, para todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan en vivo. En este día, sean todos bienvenidos. Les saludamos desde aquí, desde la Misión Cristiana Sendas de Vida en Línea, esperando que en esta hora el Señor pueda ir allí al profundo de cada corazón. Saludo a los amigos que tal vez en este momento se encuentran solos. No sé qué situación esté viviendo cada uno, pero les envío una fuerza de parte de nuestro Dios, les envío fortaleza, les envío saludos, les envío todo lo mejor para cada uno, amigo o hermano, que esté en este momento conectado, no importa de dónde estén conectados, si es de mañana, si es de tarde, si es de noche, sean todos bienvenidos. Y vamos a orar para iniciar la enseñanza de este día que el Señor nos ha dado para este tiempo, y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Yo bendigo tu santo nombre, tu presencia, tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque hoy, Señor amado, cristianos, no cristianos, mucha gente celebra, Señor, que tú viniste a la tierra, Padre. Y ese es el motivo de la Navidad, que tú viniste a la tierra. Tú viniste, Señor, a traernos vida. El motivo de la Navidad no son los regalos, no es ninguna otra cosa, Señor, sino que tú habitas, que tú vives, que tú reinas y que tú moras en nuestros corazones. Padre, yo te bendigo y te alabo, Padre de gloria. Bendigo tu nombre, bendigo los hermanos, amigos que se conectan en esta hora, pidiendo que tu Santo Espíritu, Señor, sea llevando allí consuelo, llevando a través de la palabra alegría, gozo, consuelo, fortaleza, ánimo, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor. Yo te bendigo, Señor. Yo te adoro y te exalto porque tú viniste a mi vida, Señor. Tú me buscaste, como dice tu palabra. Nosotros no te elegimos, fuiste tú el que nos elegiste para hacernos todo el bien de la cual hoy podemos disfrutar, Padre. Muchas gracias te doy y te bendigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Espíritu Santo, que tú seas hablando a través de mí, que tú seas, Espíritu Santo, dándome lengua de discípulo para poder enseñar y transmitir todo aquello, Señor amado, que tú has dado a mi corazón para hacerlo, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar entonces en la enseñanza de este día. El tema para hoy se llama Extraños devoran tus fuerzas. Y quiero que vayamos allí al libro de 2 de Timoteo 3, 1, 4, que dice de la siguiente manera. Dice como título allí, dice peligro de los últimos tiempos, de los últimos días, perdón. Timoteo, es bueno que sepas, en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo, por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Bueno, este es como el versículo para introducirnos en el tema que en este día quiero traer a cada una de las personas que están conectadas. Si usted está conectado, sea bienvenido, y si no, pues allí estará el mensaje en diferido para que lo vea más adelante. No sé cuántos se conectarán hoy, porque pues en este tiempo las personas corren mucho para allá, para acá, para todos lados, y realmente buscando algo de lo que es la Navidad, pero ya como dije antes o como oré, realmente el motivo de la Navidad es el Señor Jesucristo, que aunque en esta fecha no nació Él, para salvar lo que se había perdido.
Entonces, hoy el tema va a ser extraños devoran tus fuerzas. Este es el carácter y la conducta de las personas de los últimos tiempos. Aquí está escrito totalmente y eso es lo que vemos en este tiempo. El carácter se define como la fuerza del valor moral. Ese es el carácter de cada persona. Y un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. Porque en ocasiones se toman decisiones correctas, pero no se hace con constancia. Entonces, y como único fundamento es la integridad con los rasgos del carácter de Cristo, con el carácter de Dios. Eso es el carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos para este tiempo que no es nada fácil. ¿Y cuáles son los rasgos de carácter de nuestro Señor o de Dios? Es la integridad, es la misericordia, la generosidad, el amor y la compasión. Y el carácter y la conducta de las personas de este tiempo que acabamos de leer aquí en Timoteo, en 2 de Timoteo, son todo lo contrario a lo que la palabra del Señor dice. Son totalmente contrarios a lo que Dios dice que debe ser el carácter del Señor. Y Mateo 13, 1 al 9 nos habla de la parábola del sembrador. Yo creo que muchas personas han escuchado sobre la parábola del sembrador. Es una de las parábolas muy conocidas, como lo es el hijo pródigo, como es la oveja perdida, como es la moneda perdida. Son parábolas que la mayoría de personas lo conocen. Entonces, esto es una parábola de la que el Señor quiero hacer un toque, no profundizar en ella porque el tema total no es sobre la parábola del sembrador, totalmente. Entonces, quiero hablar un poquito sobre así, muy por encima, del trabajo del sembrador. ¿Cuál es el trabajo del sembrador? El trabajo del sembrador es esparcir la semilla por diferentes terrenos. El sembrador va y lanza la semilla. Cuando está sembrando, lanza la semilla allí a todos los terrenos. Y allí va a caer, donde la semilla se lanza, allí va dependiendo del terreno donde caiga la semilla, va a morir o va a dar fruto. ¿Y qué dice Mateo 13, del 1 al 9? Mateo 13, del 1 al 9, nos habla precisamente del tipo de terrenos que hay. Yo no sé cuál tipo de terreno tiene, es tu corazón. Esto allí, el terreno representa el corazón. Entonces, si usted quiere leer más, no profundizo allí mucho, porque el tiempo, pero allí la puede leer con plena seguridad, que va a ser muy clara para cada persona que la va a estudiar. Entonces vemos allí el tipo de terrenos. Así es la palabra del Señor cuando es lanzada al terreno del corazón. Dependiendo el terreno del corazón que tenga la persona, va a producir fruto o va a morir. Entonces, vemos, en esta generación vemos, de generación en generación. Cuando hablamos de generación, estamos hablando de personas que viven en una misma época. Un ejemplo, mi generación, vivimos la misma época de ese tiempo. La generación de los 80, la generación de los 90, la generación del 2000, la generación de los 50. Yo no sé cuál sea la generación, pero todas las generaciones, de generación en generación, es cuando alguien vive las mismas cosas que se están viviendo en ese momento. Entonces, vemos aquí el ejemplo. Voy a poner un poquito de ejemplo aquí sobre un ejemplo, mi generación. La generación, antes nosotros, en la generación mía, hablando de mi generación, y aún generaciones después de mí, antes hacíamos lo que los padres nos enseñaban. Ellos nos enseñaban y nosotros hacíamos lo que ellos nos enseñaban porque realmente daba resultado. Detrás de la obediencia viene la bendición. Entonces, cuando ellos nos enseñaban, nosotros hacíamos lo que ellos nos decían. ¿Por qué? Porque estábamos seguros que ellos nos estaban guiando por caminos correctos. Un ejemplo, si alguien tenía un negocio en la familia, trabajábamos con ellos. Estábamos apoyando, estábamos trabajando. Porque ¿sabe qué pasa? Yo conozco muchos padres que han tenido empresas, han sido emprendedores, han tenido su negocio, pero nunca los hijos se involucraron dentro de él
negocio o lo que el papá hacía. Y cuando ya quedaron en manos de ellos lo que el papá por mucho tiempo trabajó, luchó, sacó adelante, ellos vinieron y lo despilfarraron y se quedaron de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque no fueron involucrados dentro del trabajo que sus padres hacían para seguir haciendo empresa. Y también conozco empresas que han venido de generación en generación en generación y han pasado. Conozco muchas que tienen 50, 60 años. ¿Por qué? Porque siguieron el mismo legado. Entonces, esa era ese tipo de generación a la cual yo me refiero en este momento. Entonces, trabajamos en los negocios de ellos. Sus diversiones eran nuestras mismas diversiones. Lo que hablábamos, lo que ellos hablaban, nosotros hablábamos lo mismo. Éramos ese tipo de generación. Escuchábamos la misma música, aún la misma música la escuchábamos. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban ese tipo de música y nosotros nos fuimos enseñados de esa manera. ¿Por qué? Porque era la generación que existió en ese momento y que nuestros padres nos dieron, y por eso la generación de mi época somos todos muy parecidos. Todos muy parecidos. ¿Por qué? Porque vivimos esa generación. Y yo realmente doy gracias a Dios de la generación a la que pertenezco, a la que pertenecía en aquel tiempo y pertenezco ahora, porque realmente aprendí muchas cosas de la familia, aprendí muchas cosas de valores. Pese a que yo no me crié en un hogar cristiano, yo vine a conocer al Señor mucho después, pero eso fue una base para mí, para saber que había un Dios que me amaba, había un Dios que estaba con sus ojos puestos sobre mí. Eso me ayudó a mí como base para poder llegar allí a los caminos del Señor. Entonces, todo esto pasaba, compartíamos la mesa juntos. Antes todos nos sentábamos al comedor, todos participábamos de una conversación, todos hablábamos allí, disfrutábamos de una cena en familia. ¿Por qué? Porque era esa generación de la cual compartíamos. Pero ¿sabe qué pasa en este tiempo? Ya no se comparte así. Cada uno llega por el tema del trabajo, cada uno llega a diferentes horarios, se calienta su comida, come y no se ve muchas veces en el transcurso de la semana, porque mientras los padres salen a trabajar, los hijos están aún durmiendo y bueno, es un tema muy complicado para este tiempo. Entonces, y cuando están en casa, que pueden disfrutar de una cena en la noche o pueden disfrutar de un almuerzo un fin de semana, ya no se vive igual. ¿Por qué? Porque cada uno está con su celular enfrente, si bien están en el comedor en ese momento, o muchos, cada uno se sirve su comida y se va para su cuarto. Eso es lo que se vive en este tiempo. Y es muy triste, realmente muy triste, ver cómo las familias se han ido deteriorando. ¿Por qué? Porque no hay esa unidad, no hay esa armonía que antes se vivía, que antes teníamos, y que gracias al Señor fue una base hermosa para que nosotros pudiéramos tener, después de casarnos, hogares con la misma línea. Quisimos enseñar siempre. Entonces, ahora no es así. Totalmente diferente es ahora. Una de las cosas que el enemigo siempre ha buscado, siempre ha pretendido buscar hacer, es poner división. ¿Y qué está pasando ahora? Eso se llama división. Cada uno por su lado, cada uno con su tema, cada uno con su conversación diferente. Ya no hay el mismo apoyo, ya no se vive nada de lo que mencioné antes. ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido venir o ha pretendido siempre dividir. Hay un dicho que dice, divide y reinarás. ¿Quién va a reinar en medio de un hogar dividido? El enemigo, porque va a causar contienda, va a causar desunión y muchos otros temas va a causar. ¿Por qué? Porque él viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, él viene a poner división. ¿Por qué? Porque cada persona de la familia viva de una manera diferente. Eso es lo que él viene a hacer. Cada uno viva diferente, olvidando valores, olvidando los principios, las buenas costumbres, las sanas costumbres. Todo esto se ha ido dejando de lado. Cada generación que ha existido ha querido cambiar el mundo. Cada generación, todas las generaciones,
desde que yo me conozco, las generaciones desde donde vengo, han querido cambiar el mundo. Unos salen con una cosa, otros salen con otra, pero eso es lo que ha querido venir el enemigo a traer. ¿Para qué? Para cambiar el mundo. Como la gente piensa, así mismo va a cambiar el mundo. Pero ¿qué hay en el corazón y en los pensamientos de los que han querido cambiar el mundo? ¿Qué hay? ¿Valores? ¿Hay principios? ¿Hay malos ejemplos? ¿Hay buenos modelos? ¿Hay malos modelos? Uno tiene que ver cuando alguien dice cambiar el mundo, ¿qué hay en el corazón de esa persona? ¿Hay egoísmo? ¿Hay compasión? ¿Hay amor? ¿Hay misericordia? ¿Hay bondad? ¿Qué hay en el corazón de esas personas? Nosotros debemos ser muy sabios, entendiendo los tiempos que se están viviendo, como acabamos de leer en 2 de Timoteo. Ahí está descrito totalmente cómo son las personas de los últimos tiempos. Y así como está ahí, usted podrá encontrar en este mundo, de generación en generación, podrá encontrar que así ha venido en decadencia, ha venido decayendo la moral, los principios, las buenas cosas de las cuales nosotros fuimos enseñados. Entonces, ¿qué hay en el corazón de las personas que quieren cambiar el mundo, que quieren cambiar todo? Génesis, nos dice aquí la palabra Génesis, voy a ponerla. No todos los banners los voy a poner acá porque son unos muy largos, entonces aquí puse los más cortos. Dice, Génesis 1, 26, 27. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Quién dijo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dije, hagamos, ahí estaban los tres trabajando. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a la imagen de Dios, para que sean como nosotros, o sea, viviendo como el Señor vivió, ¿cierto? A la imagen de Él, a semejanza de Él. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, este es el diseño de Dios para el ser humano, la imagen de Dios. Esto fue lo que Dios diseñó para el ser humano. Pero el ser humano, por querer ser igual a Dios o por querer ser más que Dios, ha dañado totalmente el diseño que Dios ha establecido para nosotros. Y aunque fuimos diseñados a su imagen y semejanza, vemos en qué se ha convertido el carácter y la conducta de las personas de los últimos tiempos. ¿Cómo se ha convertido? Aunque fuimos que un niño recién nacido nace con un carácter diferente o el diseño diferente al que Dios dijo. Él nace siendo una persona inocente, buena, amorosa. Una persona cuando nace de esta medida. Pero ¿qué pasa? La imagen y la semejanza del Señor se va perdiendo en el transcurrir del camino por la vida, porque ya no hay lo que antes había, porque ahora cada uno ha cogido su propio camino. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos como en la antigua Grecia. Hay muchos dioses, y de eso es los que yo quiero hablar en este día. Esta introducción era para hablar de los dioses que hay. Y estamos viviendo como en la antigua Grecia. Habían dioses para todo. Hoy hay dioses para todo. Hoy encontramos todo tipo de dioses. Todos. Y también está sucediendo lo mismo. Hay personas que se creen dioses. Hay personas que se creen dioses. ¿O cree usted que alguien que quiere cambiar el mundo es porque se está creyendo en Dios? Si alguien viene a cambiar todo el modelo, el diseño de Dios, se cree más que Dios. Si alguien viene a cambiar las leyes que no son al diseño de Dios porque se cree que es un Dios. Eso es lo que está pasando. Entonces, muchos se creen dioses. Dentro de tantos dioses hay ese Dios. ¿Y por qué está sucediendo eso? A causa del egoísmo, a causa del individualismo. Hay mucho individualismo, hay mucho egoísmo en este momento. Ese es el Dios que en este momento se está viendo más que nada como vimos acá en 2 Timoteo. Este es el Dios de este tiempo, el Dios egoísmo. El Dios yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y de ahí en adelante yo. Entonces, y es que el yo quiere hacer lo que se le viene en gana. Una persona
que es egoísta piensa solamente en ella, o es individualista, piensa solamente en ella. En nadie más, no importa que el mundo esté patas arriba, no importa que las cosas estén de mal en peor, desde que esa persona esté bien, lo demás no importa. Eso se llama el Dios egoísmo o el Dios yo. ¿Mm? Entonces, el Dios yo, sin Dios, en pocas palabras, sin Dios y sin ley. No le importa ni la ley, ni Dios, mucho menos porque no lo ve, ¿cierto? Porque no lo está viendo. Entonces no le importa eso. Entonces hace lo que le viene en gana, sin Dios y sin ley. A los demás no les gusta lo que yo pienso, dice el yo. Si no les gusta lo que yo pienso, como dijo alguien, pues de malas, ¿cierto? Si no les gusta como yo vivo, pues de malas. Si no les gusta lo que yo digo, pues de malas. Yo soy yo y ese es el Dios de este tiempo. El yo soy yo. Digo lo que hago lo que quiero, pienso lo que quiero, voy para donde quiero. ¿Por qué? Porque no hay Dios ni ley. No hay nada para esa persona que es egoísta. Entonces, sabiendo que realmente muchos dicen, bueno, a mí nadie me tiene que decir cómo debo vivir. Nadie me dice qué es lo que yo debo hacer. Nadie, ni siquiera los padres. Hoy ya ni los padres interfieren en un consejo para sus hijos porque el Dios yo, está muy, muy arriba. El Dios yo está por todos lados, en los hogares, en el trabajo, en las iglesias, en los vecinos, el yo. Siempre el yo está por todos lados, vamos a encontrar a ese Dios. Entonces no les gusta, ¿por qué? Porque no les gusta que les diga nada porque no tienen un corazón enseñable. Y si no hay un corazón enseñable, es un corazón rebelde, es un corazón que hace lo que quiere, todo el tiempo va a querer hacer lo que quiere. Entonces, yo hago lo que quiero, muchos tienen relaciones sentimentales y demás sin ningún compromiso. Ahora se vive así, tienen relaciones de pareja, pero cada uno por su lado. Cada uno vive en su casa, cada uno vive como quiere, usted por su lado y yo por el mío. Pero no quiero que nadie se meta en mi vida. Entonces, eso es lo que pasa. El yo sigue en los hogares, en las vidas, en las relaciones de pareja, en las universidades, en todas partes. Entonces, sin ningún compromiso. Son marido y mujer. Conozco muchos que viven así. Son marido y mujer, pero él vive en la casa de sus padres o vive en el apartamento de soltero, pero vive como quiere y igual la mujer o igual el hombre. Entonces, eso se ha perdido. Se ha perdido todo el tiempo. Cada uno va para donde quiere, ignorando, porque esto lo hacen es porque ignoran que las relaciones con compromiso tienen propósito. Cada relación que tiene compromiso tiene un propósito. Aquellas relaciones que trabajan en el compromiso tienen un propósito. Eso no es porque sí, hay un propósito en esto. ¿Propósito de qué? Propósito de vida. Hay un propósito de vida. A la vida hay un propósito. Cuando hay una relación, que hay un compromiso, que se respeta, hay un propósito en todo eso. ¿Por qué pasa esto? Que no hay compromiso, porque no hay entrega. No hay compromiso, no hay sacrificio, solamente hay intereses personales. Y eso es lo que pasa. Hoy en día se vive así. Solo intereses personales y esos son dioses. El interés personal. ¿Por qué? Porque yo vivo como quiero. Se crea un Dios y hace lo que quiere porque nadie se puede meter en su vida. Para decir cómo vivir. Esto realmente es muy triste. Cuando yo veo esto, a mí eso me causa tristeza porque pues uno antes se casaba para toda la vida, ¿sí? Tenía hijos para cuidar de ellos, para enseñarles buenas cosas, para educarlos, para guiarlos, para corregirlos, porque creo que un padre nunca es aguafiestas para sus hijos, pero muchos hijos por el egoísmo piensan que los padres no saben nada, porque ya son viejos, porque ya ellos crecieron y porque ya ellos son anticuados. Pero
quiero decirles que el consejo de una persona mayor tiene mucha sabiduría. Por eso es importante. A veces muchos no tienen padres físicamente, pero hay personas que han sido padres de muchos, padres espirituales, padres adoptivos, y estos padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Entonces, si no hay nadie que les diga cómo vivir, van a tomar malas decisiones, van a tomar caminos equivocados. Esto es un mundo muy triste para los que viven de esta manera, de manera egoísta, porque más temprano que tarde se le pasará la factura. Más temprano que tarde, la factura viene a cobrar. Viene a cobrar eso que decidió mal, esa decisión que tomó equivocada, entonces se le pasa la factura. El egoísta causa daño mental, él mismo se causa a otros también. Causa mucho daño mental, se causa daño emocional. La persona egoísta también causa daño emocional, causa daño físico y también espiritual. Una persona egoísta en el momento no se da cuenta, pero los daños que va paso a paso, va forjando en el camino son muchos. Por eso es tan terrible el Dios egoísmo en nuestras vidas, ¿no? El Dios egoísmo tiene una actitud destructiva, autodestructiva y también destruye a los que están al lado. Entonces tiene esa actitud, ¿no? Porque dice, así soy yo, o sea, se está destruyendo, así soy yo y no necesito nada. No necesito que nadie me diga nada, ¿no? Nadie me va a cambiar. Yo soy así y así voy a morir. Eso se llama Dios egoísmo. Génesis 2:7. Vamos a ver si lo tengo por acá. Sí, acá lo tengo. Dice, así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó hombre y mujer. Dios los creó hombre y mujer. Entonces, tenemos aliento. Dios hizo al ser humano. Tenemos aliento de vida porque Dios lo puso en el ser. Dios sopló aliento de vida. Mire que lo único que Dios creó con sus manos fue al ser humano. Lo demás fue con el poder de su palabra. Pero al ser humano se tomó el trabajo de crearlo con sus manos. ¿Cuánto nos ama Dios? Como nosotros, nadie se imagina cómo nos ama Dios a nosotros. Entonces Él puso aliento de vida. Él fue el que lo puso. Ese aliento de vida en mi vida y en cada persona. Puso aliento de vida en el ser humano. Dios también puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad. ¿Se imagina esto? Esto es maravilloso, saber que Dios puso eternidad en el corazón. Y eso lo encontramos en Eclesiastés. A ver si lo tengo acá. Sí, acá lo tengo. Eclesiastés 3:11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento. Te hizo hermosa a ti, hermoso a ti, y me hizo hermosa porque me hizo a la imagen y semejanza de Él. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado, para ese momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Él fue el que puso eternidad en tu corazón y en el mío. Eso no es porque sí, sino porque Dios dice aquí en la palabra que lo puso. ¿Y esto qué es eternidad? Esto es un atributo que solamente es de Él. Solamente es de Él. Mire cuánto nos ama Dios. A Él y que lo quiere compartir, lo desea hacer, le nace de su corazón hacer, compartirlo con el ser humano. No tenía por qué compartirlo. Era solo de Él la eternidad. Solo de Él era. Pero a Él le plació compartirla con nosotros la eternidad. En el corazón del hombre puso eternidad. ¿Esto le parece poco?
O sea, yo me pregunto cuando yo leo esto y todas las veces que lo leo, yo digo, ¿será que el hombre se ha puesto, ha hecho un par en el camino y ha meditado en esta palabra? Ha meditado en esto que solamente le correspondía a Dios y que por su amor, misericordia, por su fe en nosotros, porque Él cree en que nosotros podemos ser cada día mejores, puso eternidad en el corazón del hombre. Eso es mucho. Para el hombre es mucho, debería ser mucho. ¿Mm? Dios no solo nos ha dado vida, nos dio también vida. Vida, eternidad, y Él nos ama. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo. Soy yo, el mundo que Dios creó es el hombre, es la mujer, Dios lo creó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿A quién? A Cristo Jesús. Para que todo aquel que en Él crea, debemos creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué? Nos ama. Él nos ama, nos dio vida. Y aparte de darnos vida, envió a su Hijo amado para que nosotros pudiéramos ser salvos. El hombre, como dije antes, es el único ser creado por Dios, que tiene la capacidad. Entonces nos dio vida, puso eternidad en el hombre. Y la otra, ¿cuál fue? Ya se me olvidó. La otra fue, sopló aliento de vida. Entonces, aliento de vida, nos dio vida y puso eternidad en el corazón del hombre. Y aparte de eso, nos dio la capacidad de podernos comunicar con Dios. Nadie más tiene esa capacidad de comunicarse con Dios como lo puede hacer el hombre. No hay nadie más, miren, ni los ángeles. Ni los ángeles, lea el libro de Hechos y va a ver cómo habla Dios de los ángeles. Nos hizo un poco más que los ángeles. ¿Ah? Y nosotros menospreciamos todo esto de Dios. Es increíble que en este tiempo pase esto. ¿Por qué? Por el Dios egoísmo. Aquí quiere hacer Dios, nulo a Dios y nulo a todo lo que se llame ley. ¿No? Entonces nos dio esa capacidad de comunicarnos con Dios. Así que aunque querramos nosotros huir de Dios, no podremos hacerlo. No podremos hacerlo. Así huya donde vaya, no podrá huir de Dios, porque Él está unido a mí. Me hizo a su imagen y a su semejanza. Él está unido a mí, unido. Somos uno con Él. Entonces, no podemos huir. Y vamos a ir allí al Salmo, donde nos habla esto. El Salmo 139:8 dice, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. En todo lugar está el Señor. Donde vaya, así se esconda en una cueva, así se mete debajo las piedras, así vaya donde vaya, allí el Señor te va a perseguir. Te va a seguir. Porque es que Él nos creó y como Padre, hablo al cuerpo de Cristo, hablo a la gente de Dios, Él nos sigue. Y a aquellos que aún no le conocen, le sigue. ¿Para qué? Para mostrarles su amor, para revelarse a la vida de cada uno de ellos. Él no nos abandona. Su amor permanece y Él seguirá siendo Dios. Créalo o no lo crea. Él seguirá siendo Dios. Y yo no lo pienso discutir con nadie porque Dios seguirá siendo Dios. Él es el Kyrios. ¿Y sabe qué es el Kyrios? ¿Sabe quién se llamaba Kyrios? El emperador. Los emperadores romanos se llamaban Kyrios, pero el verdadero Kyrios es nuestro Dios. Kyrios quiere decir que es el Señor, es el amo, es el dueño, es el maestro de nuestras vidas. Él es eso para nosotros. Así que nosotros no podemos ignorar quién nos creó. Y quiero que vayamos allí, no lo tengo aquí puesto. Vamos a ir allí a 1 Corintios. Quiero que vayamos allí. Dice,
Pero para nosotros hay un Dios. Para mí hay un Dios. El Padre por quien todas las cosas fueron creadas. Yo fui creación de Dios. Y para quien vivimos, y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. O sea, Él es todo. Él es el Señor de nuestras vidas. Fuimos creados con Él, por Él, con grandes propósitos. Que nos querramos salir del propósito de Dios es otra cosa. Pero si yo empiezo a caminar con Dios, voy a ir paso a paso, conociendo los propósitos de Dios. Y quiero que vayamos también allí a Filipenses 2:10, que dice de la siguiente manera: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará. Así que si no doblamos las rodillas ante Dios, tendremos que doblar las rodillas ante los problemas. Tendremos que doblar las rodillas ante las malas decisiones que hemos tomado y un día tendremos que confrontarnos con Dios. Pues si yo no doblo mis rodillas delante de Dios, las doblaré delante de los problemas, delante de las situaciones difíciles. Así que no esperemos ese momento para doblar mis rodillas delante de Dios, para que doble las rodillas delante de nuestro Dios. Entonces, nos engana es porque no creemos, porque nos creemos nosotros dioses. Cuando yo hago lo que quiero, es porque yo me creo un Dios. Y qué terrible es dar coces contra el aguijón, decía Pablo. ¿Sabe qué es coces contra el aguijón? Coces contra el aguijón es un arma puntiaguda donde usted golpea. Es imposible que no se vaya a herir. Entonces, no confrontemos a Dios. Es mejor tener un corazón sensible para Dios. Y vamos a ir allí. Bueno, voy a dar el fundamento bíblico, que es Romanos 8, 38 y 39. Pero lo voy a buscar acá para leer. No lo puse en el banner, pero acá lo tengo. Dice la palabra, 38, 39. Y yo estoy convencido que nada me podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones, ni mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarme del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿De qué manera se reveló Dios? Cuando envió a su Hijo. Se hizo hombre para revelarse y mostrarse a nuestras vidas. Es como si yo quisiera poder hablar con las hormigas. Tendría que hacerme como una hormiga para poder entender lo que ellas hacen. Dios se hizo hombre para poder entender al hombre y poder manifestar ese amor y sentir lo mismo que siente el hombre: dolor, tristeza, angustia. El Señor Jesús sintió todo esto: angustia, dolor, soledad, y Él se hizo hombre para poder entender al hombre. Así que, ¿qué me va a hacer? ¿Por qué a mí alguien me va a separar de lo que yo he creído? De lo que a mí me dice Romanos 8 y 38, 38 y 39. Esta debe ser la convicción de cada cristiano, de cada persona que camina con el Señor. Debe tener esta plena convicción. Nadie nos podrá separar del amor de nuestro buen Dios. Nada ni nadie. Entonces, es importante tener muy en cuenta esto. Muchos están adorando a un Dios falso. Muchos a un Dios falso. Y el primer Dios falso que está adorando es la propia vida. Es un Dios falso, porque ese Dios no va a permanecer para siempre, ni va a tener lo mismo de siempre. Ese Dios va a envejecerse. Ese Dios de pronto puede caer en bancarrota.
Ese Dios, en cualquier momento el Señor viene a pedir su alma y se va. Ese Dios tiene que un día darle cuentas al Dios verdadero. El Dios yo tiene que darle cuentas al Dios verdadero. Entonces, están muchos adorando a ese Dios falso, a ese Dios que somos nosotros mismos. Ese Dios que somos nosotros. Entonces, hay otros dioses falsos como el amor al dinero, el amor a las riquezas, a los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que sería la competencia, competir con otros. Esos son dioses de los que estamos en este momento, pero el Dios más grande que en este momento se encuentra es el que encontramos en 2 de Timoteo, que acabamos de leer. Ese es el Dios que más daño le está haciendo al ser humano, porque hay muchos dioses, es cierto, hay muchos dioses, el Dios de la pereza, el Dios de la gula, el Dios del egoísmo, el Dios de todos los dioses que podemos encontrar, pero el peor Dios que le puede hacer daño es usted mismo, a usted mismo se está haciendo daño. Las comparaciones con otros, muchas veces se compara con otros creyéndose mejor que otros. No, para Dios somos iguales, todos somos iguales. Entonces, hay muchos dioses en este momento, el Dios yo, y el otro Dios que también es tremendo, que en este momento también está, es el Dios dopamina. ¿Sabe qué es la dopamina? Todo lo que son pantallas. La persona, mire, las pantallas le han hecho tanto daño al ser humano, tanto daño, que realmente la persona no se da cuenta de lo malo que son tantas las pantallas todo el tiempo. A mí, la verdad, a veces se me pasa el día que no tomo el teléfono para nada, cuando me llaman mis hijas o cuando un mensaje, pero pasan los días en que yo no miro celulares. No miro, porque a mí me parece que es perder tiempo, ponerme a ver cosas sin importancia, habiendo tanto de qué aprender del Señor. Habiendo tanto tiempo para aprender de Él, para disfrutarlo a Él, para disfrutar los hijos, para disfrutar la familia, para disfrutar los nietos, para disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Qué hermoso es poder disfrutar, contemplar la grandeza de Dios con todas las bendiciones que nos ha dado. Entonces, hay Dios envidia, hay Dios rebeldía, hay Dios amargura, hay Dios odio, hay dioses. Todo eso son dioses. Hay gente que vive con odio, resentidos sociales, resentidos con ellos mismos, resentidos con la familia. No es el momento. No es el momento. Mire, lea el libro de Judas. Tiene solo un capítulo. De lo mismo de las personas de los últimos tiempos. Lea lo que va a ser tan claro como el agua para nosotros. Porque el Señor nos habla tan claro a nosotros que yo digo, es imposible. Cuando el Señor viene a traer revelación a nuestra vida, es quitarnos un velo, es quitarnos ese velo que nos impide ver a Dios como es, ver las cosas de Dios tan claras, pero para eso yo necesito relacionarme con Él. Yo no puedo relacionarme con alguien que yo no conozco, que no le tengo confianza, ¿cierto? Pero si el Señor nos llama, que nos acerquemos a Él, ya que nos ha dado esa capacidad de comunicarnos con Él, hagámoslo, que eso va a ser de mucha bendición para la vida. Entonces, todo esto, amargura, hay gente que vive amargada, y sabe que la gente que vive amargada, las otras personas, ¿contra quién tiene amargura? Las otras personas están tranquilas y el amargado es esa persona que está viviendo amargura, o ese odio, o ese resentimiento, que queremos muchas veces que cuando nosotros vemos todo lo que acabamos de ver aquí, los dioses que hay, vemos que cuando alguien odia, cuando alguien tiene amargura, cuando alguien tiene desprecio, siempre está llenando con veneno de su boca a otras personas para dañar la imagen de esas personas que ni siquiera piensan en usted realmente, ni muchas veces piensan y llena de resentimiento, que tiene un problema. No estamos para eso. Realmente es perder el tiempo cuando nosotros nos metemos a eso. Y quiero que vayamos allí al libro de Oseas. Aquí nos habla de los extraños que están robando las fuerzas. Todos estos extraños es algo que no pertenece a mi vida,
pero que viene a habitar en mí cuando yo le abro esa puerta para que venga a habitar en mí. Dice Oseas 7:9, el rendir culto a dioses ajenos. ¿Y cuál es ese Dios que tiene? El Dios yo, el Dios egoísmo. Ese Dios, el rendir culto, le estamos rindiendo culto a ese Dios que no tiene por qué estar en su vida. Dice, consume sus fuerzas. Consume sus fuerzas. Ese Dios egoísmo está consumiendo tu propia vida y no te das cuenta que está consumiendo tus fuerzas. Pero ellos ni cuenta se dan, dice la palabra. Ni cuenta se dan ellos. Porque su cabello se ha encanecido. ¿Qué pasa? Se volvió viejo. Y no se ha dado cuenta que esos dioses ajenos están consumiendo su fuerza. Llegó, fue joven, niño, joven, adulto, y con la misma amargura, con el mismo dolor, consumió por el egoísmo, consumió su fuerza. Ese Dios ajeno le está robando su fuerza y no se ha dado cuenta. Se volvió viejo y no se dio cuenta qué pasó. Pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Los va debilitando. Esos son los extraños que están robando, que están devorando sus fuerzas. Nos volvimos viejos tal vez y estamos débiles. Y estamos viejos porque dejamos llevar de dioses ajenos. De ese Dios egoísmo, de ese Dios que solamente piensa en mí mismo y no piensa en otros. Pero si pensara, cada persona que es egoísta, pensar en sí mismo, saldría de allí. Para que ese enemigo nos siga consumiendo, para que esos extraños sigan consumiendo las fuerzas de su vida. Estos son extraños que están robando las fuerzas desde la cima de donde usted esté. O sea, roba las fuerzas. Donde usted esté, puede estar en el mejor lugar de un trabajo, puede estar en mejor posición, en el lugar donde sea, pero no se está dando cuenta que ese extraño le está robando las fuerzas. Y si está en una cima muy alta, donde creemos estar, porque realmente hoy estamos y mañana no podemos estar. Dice que el hombre es como la niebla, hoy es, mañana no es. Que es como la flor del campo, hoy está hermosa, linda, florecida está, pero ya el sol la marchita y se acabó. Entonces, desde la cima donde nosotros queremos estar, va a ser muy difícil encontrarse con Dios. Así que bájate de la cima donde está. Bájate de allí donde está con ese egoísmo, con ese amor a sí mismo y doblega la rodilla delante de Dios como acabamos de leer. Toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla. O se dobla delante de Dios o se dobla delante de las situaciones difíciles que pueden. Juan, yo quiero leerlo. Quiero leerlo porque realmente a mí el Señor me habló a través de esta palabra. Evangelio de Juan 12, 23 y 24. Dice de la siguiente manera. Esto lo dijo Jesús. Esto no lo dijo Juan, lo escribió Juan, pero fueron palabras de Jesús. Dice, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entregue su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra, recuerdo cuando dije al comienzo que dependiendo del terreno donde caiga la semilla, va a producir fruto o va a morir la semilla. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, no caer por encima. La semilla, para poder que produzca fruta, tiene que estar dentro de la tierra, no por encima. Recuerden la parábola del sembrador. Unos cayeron sobre espinas, otros sobre piedra, otros sobre el terreno donde todo el mundo pasaba, no produjo fruto, nada. Uno quiso salir y la ahogaron, que fueron los problemas, las situaciones. Pero uno cayó en buena tierra y ese produjo fruto. Esa es la semilla, esa es la parábola del sembrador. Pero aquí refuerza con este. Entonces, si yo quiero que esa semilla produzca fruto, esa semilla debe entrar al terreno de mi corazón. Debe morir allí el yo. Debe morir el egoísmo. Debe morir el yo para poder que nazca. Dice acá.
Al menos que sembrado en la tierra y muera, queda solo, o sea, queda solo. Yo conozco mucho egoísta que está solo, muchos, pero así montones están solos. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de relacionarse ni laboralmente, ni familiarmente, están solos. ¿Por qué? Por el egoísmo. Quedan solos. Entonces, la semilla tiene que morir para poder que dé fruto. Al menos que la semilla sea sembrada en la tierra, muera, queda solo. Sin embargo, dice, su muerte producirá muchos granos nuevos. Si la semilla muere, esa semilla del yo, esa semilla humana, esa semilla que no me ha traído bien, muere, dice, su muerte producirá muchos granos, que producirá granos nuevos. No sé si algunos, yo creo que en el colegio todos nos pusieron a germinar, a hacer germinación. Cuando estamos iniciando el colegio, nos ponen a germinar y usted ve cómo muere el granito de lenteja o el granito que haya puesto y empieza a retoñar el fruto, pero tuvo que morir la semilla. Producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Amén, amén. Cuando yo muero, a ese yo va a producir una vida diferente. Entonces la semilla tiene que morir para que pueda dar fruto. Mi yo tiene que morir para que se levante una nueva vida. Tiene que morir para que se levante esa nueva vida. Es reconocer que sin Dios nosotros no somos nada. Yo sin Dios no soy nada. Yo no me imagino mi vida sin Dios. No me la imagino, ni siquiera me atrevo a imaginarme. No me la imagino sin Dios. No me imagino mi familia sin Dios. No me imagino nada sin Dios. No me imagino mi vida. No, sería un caos, sería terrible. Pero gracias a Dios que esa semilla vino a plantarse en mi corazón y a morir para que produjera un fruto nuevo, para dar nueva vida. Entonces, es reconocer que sin Dios nosotros no somos nada, porque quieras o no, quieras creer o no quieras creer, lo que piensa, lo que diga, Él es nuestro creador. Crea o no crea, Él es mi creador y es tu creador, amigo y hermano. Él es tu creador, joven, anciano, niño, Él es tu creador. Quiera o no quiera, crea o no quiera, o no crea. Él es tu creador. Amén. Él es mi creador. Solo cuando la semilla cae en tierra y muere podrá dar fruto y ser un seguidor de Jesús. De lo contrario, va a ser muy difícil. Bájate de esa cima, como dije, de donde esté. Baja ese yo de esa cima donde lo tiene y reconoce a Dios. No podemos nosotros conocer la Biblia, podemos nosotros conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que Génesis es el primer libro y Apocalipsis el último. Podemos conocerla totalmente podemos conocerla, pero si nosotros no damos frutos, de nada me sirve. Recuerden ustedes a Pablo, a Nicodemo y a otros muchos fariseos, toda esta gente conocía la ley como nadie, pero qué tristeza, no conocían a Dios. Eso es triste. Y la iglesia, hay mucha gente llena en las iglesias de esta manera. ¿Por qué? Porque el yo les impide ver lo que realmente Dios hace en sus vidas. No eran conocedores de la ley, ellos conocían la ley totalmente, pero no tenían la revelación del verdadero amor del Padre. Nosotros debemos reconocer el amor del Padre. Así que no peleen más con Dios. No peleemos más con Dios los que están peleando con Dios, los que lo cuestionan, los que lo confrontan, los que levantan su puño para molestar, para enfrentar a Dios, los que dicen, los que incrédulos. No peleen más con Dios. Es mi consejo. No peleen más con Dios y déjate transformar por Él. Deja que Dios llegue a transformar esa vida, porque es el único que puede transformar. No hay nadie más. No hay centros de rehabilitación, no hay nada que pueda transformar. Solo Dios es el que puede transformar las vidas. Nadie, porque nadie nos ama tanto, ni se interesa tanto por nosotros,
como Él lo hace. No sea más el Dios de tu vida y entrega tu vida a Dios. Es un buen tiempo para hacerlo, para que inicie este año que viene de la mano del Señor. Y yo quiero orar en esta hora. Quiero hacer una invitación a las personas que en este momento quieren hacer conmigo la oración de salvación, de caminar con Dios, de entregar su vida. Quiero hacerla. Y si la quiero hacer conmigo, aquí estoy para hacerlo. Padre, me acerco a ti, ya que tú me has dado ese privilegio de poderme acercar a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por mí en la cruz. Yo reconozco, creo en mi corazón, reconozco en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Te pido que perdones mis pecados, límpiame de todas mis maldades y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por bendecirme con la salvación, porque yo te recibo en mi corazón. Con todo mi corazón te confieso. Y en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por hacerme tu hijo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Voy a enviar un saludito. No sé cuántos estarán por aquí conectados. No sé, hoy creo que ha sido muy complicado porque la gente está corriendo, pero bueno, a los fieles está aquí. Hoy, hermana Marian, qué bendición escucharla o verla por aquí. Hace días no la veía por ahí por Facebook. A veces le mandaba mensajitos, pero por aquí está mi hermana. Dios le bendiga, hermana Marian. Muchas bendiciones, siempre la llevo en mi corazón, la recuerdo mucho. Sé toda la obra que el Señor hizo y ahora está sirviéndole al Señor. Yo la felicito, hermana Marian, por ese trabajo que Dios hizo en la vida de mi hermana y la que ella está haciendo ahora con otros. Mi yerno Hugo Gerardo Galvis, Dios le bendiga, mi yerno amado. Amo mucho a mi yerno, amo mucho a mis yernos. Dios los bendiga a todos. Saludo a mis hermanos en Colombia también, a mis hermanos allí en Perú, en Holanda, a mi familia en España. Felices fiestas para ellos también, que allá yo creo que ya es tardísimo, ya es 25. A mis hermanos allí en el corazón de la Unión Americana, en Iowa. Allí a mis hermanos, al hermano Douglas, la familia, la iglesia en línea. En el Perú, a la hermana Magali, a su esposo, a Santiago, a toda la familia que se conectan por aquí. Yo les envío un cordial saludo. Allí en Colombia, hasta el último rincón de Colombia, los amo, los llevo en mi corazón, los recuerdo mucho a todos en el lugar donde estén. Dios los bendiga. Y vamos a ver por aquí quién está conectado. Alejandrita, Dios le bendiga. Muchos abrazos para todos. No sé dónde estarán los otros, pero les envío un abrazo muy grande. Los amo, los llevo en mi corazón y unas felices fiestas para todos. Que Dios les bendiga y nos estamos hablando. Un abrazo.